Sí, Angie, sí se ve. Se ve bien. Bueno, comenzamos entonces, ¿sí? Bueno, ahora chicos, en este segundo bloque vamos a hablar de lo que conocemos como metabolismo o biotransformación, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un repaso breve, porque bueno, es un tema, son temas largos los de cinesis, así que bueno, obvio todo es importante, todo lo que esté en los temarios de la cátedra, pero bueno, debido al tiempo no vamos a poder hablar de todo, pero bueno, hemos seleccionado más o menos los temas que por ahí son más relevantes, ¿sí? Bueno, primero tenemos que definir qué es lo que es biotransformación, o también conocido como metabolismo, ¿sí? Tenemos que saber qué es la modificación química de un fármaco, que esta modificación química está catalizada por enzimas y tiene como objetivo transformar a este fármaco en metabolitos que sean más polares, más hidrosolubles, y así se vuelvan más fácilmente excretables, ¿sí? También dicho de otra forma, pueden decirlo como un conjunto de reacciones químicas que están catalizadas por enzimas, que como finalidad tienen volver a los fármacos más hidrosolubles y así facilitar su eliminación, ¿sí? Bueno, tienen que saber también que existen varios productos finales que van a dejar este metabolismo, digamos, de los fármacos, de los cuales he seleccionado algunos que me parecían más importantes, hay varios, ¿sí? Pero bueno, acá mencioné los metabolitos activos, como por ejemplo, cuando administramos un profármaco, ¿sí? Vamos, el profármaco, ustedes saben que es una droga que no tiene actividad biológica, ¿sí? Y que al ser metabolizada adquiere esa actividad y por eso decimos que se convierten en metabolitos activos. Un ejemplo que todos conocen es el enalapril, que se metaboliza en hígado a enalaprilato, que vendría a ser su forma activa, ¿sí? Siempre todos estos temas tratan de estudiarlos con ejemplos, ¿sí? Siempre el ejemplo les va a ayudar a comprender mucho mejor el tema. Bueno, después tenemos los metabolitos inactivos, que, bueno, como su nombre lo dice, inactiva al fármaco, ¿sí? Y, bueno, nada, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, pero en la placenta, por ejemplo, se puede inactivar la heparina, un ejemplo, ¿sí? De ahí también tenemos metabolitos tóxicos, que esto siempre va a depender de qué es lo que se está administrando y la cantidad en la que se está administrando. Y uno de los ejemplos que más conocemos es el del paracetamol, que a cierta dosis por día genera metabolitos tóxicos que se conocen como la N-acetilbenzoquinona, ¿sí? Que eso después puede generar lo que se conoce como la hepatitis fulminante y nada, es bastante grave, así que bueno, hay que tener cuidado con eso. Después tenemos otros metabolitos que acá no he mencionado, chicos, pero por ejemplo, metabolitos de mayor vida media, sí, como el diazepam, que el diazepam tiene una vida media de 6 horas y al metabolizarse adquiere una de 40 horas, ¿sí? Por si lo quieren agregar. Eso igual también está en las bibliografías. Bueno, es muy importante que conozcamos cuáles son los sitios donde se produce, se puede dar el metabolismo, ¿sí? Estos sitios vamos a tener uno de los más importantes y el órgano biotransformador por excelencia es el hígado, ¿sí? Que como ya hemos dicho hace un ratito, el ejemplo que acá que más usamos es el del enalapril, en donde el enalapril es biotransformado en el hígado y pasa a enalaprilato, ¿sí? Activándose. Después tenemos el segundo órgano de metabolismo, perdón, o biotransformación, que es el en donde no solo va a participar en los procesos de excreción, sino que también participa en la biotransformación de algunos fármacos, por ejemplo, inactiva, o sea que nos va a dar metabolitos inactivos, a fármacos que sean peptídicos, como por ejemplo hormonas como la insulina o la gonadotrofina, ¿sí? Después tenemos el plasma, que también es un lugar de biotransformación, en donde, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la succinilcolina, que por medio de la pseudocolinesterosa se va a metabolizar, ¿sí? Luego tenemos la placenta, que es uno de los órganos más importantes del metabolismo, obviamente hablando de las mujeres embarazadas, ¿no? En donde aquí muchos medicamentos pueden ser metabolizados,
por sistemas enzimáticos microsomales que son muy similares a los que pueden encontrarse en el hígado y que también ya van a ver que involucran procesos de oxidación, de reducción, de hidrólisis y de conjugación. Y un ejemplo aquí, como ya habíamos mencionado hace un ratito, es la heparina, ¿sí? La heparina se inactiva en la placenta mediante su metabolismo. Otro sitio importante de metabolismo o de biotransformación es la piel. Aquí podemos ver, dar como ejemplo a la vitamina D, que se activa, ¿sí? Mediante, a través de la piel. Luego tenemos el tubo digestivo, que tiene distintas partes, como ustedes ya conocen. Tenemos el estómago y el intestino. Un ejemplo de fármaco que se metaboliza a nivel del estómago es la penicilina G, que debido al pH tan bajo, digamos, del estómago, la penicilina se inactiva y no puede ejercer su mecanismo, ¿sí? Es por eso que la penicilina G no se da por vía oral, ¿sí? Y a nivel del intestino, pueden, por ejemplo, metabolizarse la insulina, porque también cuenta el intestino con peptidasas que van a inactivar la insulina, o también cuenta con las monoaminooxidasas, que pueden, por ejemplo, metabolizar e inactivar a las catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina, ¿sí? Y bueno, nada, después por último tenemos el sistema nervioso central, también es un sitio de metabolismo, en donde, por ejemplo, nosotros si administramos los fármacos que conocemos como levodopa o alfa-metildopa, van en el sistema nervioso central a activarse, a dar metabolitos activos, ¿sí? Que conocemos como la dopamina o la alfa-metildopamina, ¿sí? La levodopa y la alfa-metildopa no tienen acción si no son metabolizadas y transformadas en sus metabolitos activos, ¿sí? Bueno, si van teniendo dudas o algo, me avisan. Bueno, importante que sepan que existen dos fases del metabolismo, ¿sí? Tenemos la fase 1 y la fase 2. Sepan que ambas pueden ocurrir, o sea, puede ser que un fármaco sufra las dos fases o que sufra la fase 2 primero y la fase 1 después, o primero la fase 1 y después la fase 2, o que solo sufra una de las dos fases, ¿sí? No es que tiene como un orden, ¿sí? No es que va a la fase 1 y va a la fase 2, no. Y también sepan que ambas pueden ocurrir tanto a nivel microsomal como no microsomal, que eso lo vamos a ver en un par de diapos, ¿sí? Bueno, en cuanto a la fase 1, es importante que sepan que son reacciones no sintéticas, cuyo resultado va a ser la modificación química de los fármacos, ¿sí? Va a cambiar su estructura y eso va a permitir, por ejemplo, la inactivación de algunos fármacos, ¿sí? Puede generar metabolitos inactivos, como recién dijimos, pero también puede dar metabolitos activos y tóxicos. Y también, como dijimos recién, pueden ocurrir a nivel microsomal y no microsomal, ¿sí? Y bueno, tienen que saber que estas reacciones no sintéticas se dan mediante la oxidación, reacciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis, ¿sí? Recuerden que la oxidación se da mediante la incorporación de una molécula de oxígeno o cuando se saca una de hidrógeno, ¿sí? Y un ejemplo acá, sepan siempre explicar estos temas con ejemplos, es la clorpromacina, que es un antipsicótico, que sufre la oxidación por el agregado de una molécula de oxígeno y así se inactiva el fármaco, ¿sí? Luego tienen las reacciones de reducción, que estas reacciones se dan mediante la pérdida de una molécula de oxígeno o el agregado de una molécula de hidrógeno, ¿sí? Un ejemplo acá que se usa mucho en los exámenes son las sulfas, que son antibióticos, ¿sí? Que son mediante las reacciones de reducción por las enzimas que son las reductasas, se activan, ¿sí? Y luego tienen la hidrólisis, que, bueno, consiste en la escisión, digamos, del fármaco, en este caso, de una molécula, ¿sí? Mediante la incorporación de una molécula de agua. O sea, yo al fármaco le incorporo un H2O y ese fármaco se inactiva, ¿sí? Se descompone. Y bueno, un ejemplo de fármaco es la succinilcolina, ¿sí? Que ya habíamos mencionado hace un rato, que se da en el plasma mediante la pseudocolina esterasa, ¿sí?
Luego tenemos la segunda fase, que ya aquí son reacciones sintéticas y que se dan también, como habíamos dicho, tanto en sitios en tipo metabolismo microsomal y no microsomal, ambos dos pueden ocurrir. Y estas sí transforman al fármaco en otro, ¿sí? Agregando un radical químico. Y generan un fármaco inactivo. La inactivación generalmente por esta fase se da debido a que hay un aumento del peso molecular, ya que le agregué un radical al fármaco, y además esto hace que se vuelvan más hidrosolubles y, como habíamos dicho, más fácilmente excretables, ¿sí? Bueno, se puede dar en esta fase mediante 3 reacciones. Tenemos la conjugación, por ejemplo, en el hígado se da la conjugación con ácido glucurónico, ¿sí? Después tenemos lo que conocemos como la acetilación, que, bueno, se da por las N-acetiltransferasas, ¿sí? Un ejemplo aquí son las sulfas, que al acetilarse, ¿sí? Se inactivan, ¿bien? Y por último, tenemos que estas reacciones sintéticas pueden estar dadas por la metilación, es decir, que se da entre un fármaco y el agregado de un grupo metilo, ¿sí? Y bueno, nada. Siempre acuérdense que todas estas reacciones pueden ocurrir tanto a nivel microsomal como no microsomal. Bueno, recién hablamos de las fases, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los tipos de metabolismo. Siempre recuerden diferenciarlas bien y no confundirse en eso, ¿sí? Los tipos de metabolismo se van a dividir según en qué organela o en qué lugar se dé las reacciones, ¿sí? Podemos contar con metabolismos no microsomales o metabolismos microsomales, ¿sí? El metabolismo no microsomal es aquel que se da fuera del retículo endoplasmático liso, ¿sí? Y puede encontrarse, digamos, en distintas organelas. Por ejemplo, en el lisosoma, ustedes van a encontrar que los lisosomas tienen peptidasas y esas peptidasas ejercen metabolismo sobre la insulina, por ejemplo, que habíamos nombrado hace un rato, ¿sí? Después, en el citoplasma también pueden encontrar, por ejemplo, las alcohol deshidrogenasas, ¿sí? Que es la enzima que va a metabolizar el alcohol. Si bien el alcohol también tiene metabolismo microsomal, también puede suceder a nivel no microsomal en el citoplasma, gracias a estas enzimas, ¿sí? Luego en el plasma volvemos a nombrar lo que es la succinilcolina por la pseudocolina esterasa. Luego en las mitocondrias, saben ustedes que las mitocondrias tienen las MAO, que son las monoaminoxidasas, y que se encargan de metabolizar las catecolaminas, ¿bien? Un ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina. Y por último, las microbiotas, que se encuentran en la zona del intestino, digamos, que ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, se encargan de metabolizar a los anticonceptivos orales, permitiendo luego su reabsorción a nivel del intestino, ¿sí? Eso igual ya lo vamos a ver mejor cuando veamos excreción, ¿sí? Bueno, pasando al metabolismo microsomal, sepan que el metabolismo microsomal es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en el retículo endoplasmático liso. O sea, es lo opuesto a lo anterior, ¿sí? Y que tienen que saber que consta esto de una cadena de transporte de electrones que tiene lugar principalmente en el microsoma hepático, ¿sí? Y en ese microsoma hepático el sitio activo es el citocromo P450, que va a ser, o sea, es el sitio de unión al fármaco, el citocromo P450, ¿sí? Y además del citocromo P450, tienen que saber también que participan otras enzimas, como ser las reductasas y las oxigenasas, ¿sí? Es importante que sepan bien qué es un citocromo, porque por ahí les preguntan, que tienen que saber que es una familia de hemoproteínas que en presencia del monóxido de carbono van a absorber luz ultravioleta a 450 nanómetros y que para esto requieren una actividad catalítica de oxígeno molecular y de electrones. Y a todo eso lo van a sacar de las NOD-fosfatos reducidos, ¿sí? A través de cadenas de transporte. Bueno, eso es más bien un versito más así como medio de memoria, que se tiene que aprender un poco engorroso, pero bueno.
tienen que saber que los citocromos se localizan principalmente en el microsoma hepático, pero que también pueden estar en otros órganos, ¿sí? Como por ejemplo el pulmón, la piel, la mucosa del intestino y los riñones, ¿sí? Y es muy importante que entiendan que los citocromos no tienen especificidad de sustrato. ¿A qué voy con esto? A que el citocromo no es que tiene especificidad por un solo fármaco, sino que varios fármacos pueden unirse a ese citocromo y ser metabolizados por el mismo, ¿sí? Esto es importante que lo entiendan porque va a inferir en lo que conocemos como las interacciones medicamentosas a nivel del metabolismo, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, varios fármacos sepan que pueden competir por un mismo citocromo y después generar interacciones, ¿sí? Muy importante también que sepan cuál es la nomenclatura de los citocromos, ¿sí? Tienen que saber esto de CYP3A4, ¿sí? Que CYP significa citocromo. El primer número que vean, tienen que saber que es la familia. La primera letra es la subfamilia y el segundo número es el gen, ¿sí? Y sepan que las más comunes son CYP1, CYP2 y CYP3, y dentro de dentro de los CYP3, el CYP3A4 es el que se encuentra en mayor cantidad, ¿sí? Sepan que es más o menos un 40 o un 50% del total. Es importante saber que cada citocromo cuenta con una porción para el sustrato, una porción para el inductor y una porción para el inhibidor, para poder entender después lo que son las interacciones medicamentosas, ¿sí? El sustrato va a ser el fármaco que se une al citocromo y es metabolizado por el mismo. El inductor va a ser aquel que aumente la actividad del citocromo y el inhibidor va a ser aquel que disminuya la actividad del citocromo, ¿sí? ¿Esto se entiende? ¿Van bien con eso? Sí. Bien. Acá yo les puse algunos ejemplos de las isoenzimas de los citocromos. Ahí tienen el CYP1A2, el CYP2C9, el CYP2D6 y el CYP3A4, que ahí les puse en negrita porque es el que se encuentra en mayor cantidad, ¿sí? Y ahí les puse algunos ejemplos de cada isoenzima, qué sustrato, qué inhibidor y qué inductor tiene. Si quieren, ustedes acuérdense del CYP3A4, para después poder hacer un ejemplo, ¿sí? Que tienen ahí el alprazolam como sustrato, la claritromicina como inhibidor y la rifampicina como inductor, ¿sí? Sabiendo todo esto, podemos pasar a hablar de lo que son las interacciones medicamentosas, ¿sí? A este nivel, a nivel del metabolismo, conocemos dos, que son la inducción enzimática y la inhibición enzimática, ¿bien? Primero vamos a hablar de la inducción enzimática. Sepan y acuérdense que hablábamos de interacción medicamentosa cuando dos fármacos compiten por un mismo citocromo, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, hablando primero de la inducción, tenemos que saber que, recordemos que la inducción, el inductor era aquel que aumentaba la actividad del citocromo, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, si hablamos de inducción enzimática, hablamos de que el fármaco que es inductor va a aumentar la actividad del citocromo, por ende va a aumentar el metabolismo del fármaco y va a aumentar su velocidad de eliminación. Esto nos va a traer como consecuencia una disminución en lo que es la biodisponibilidad, que ya les había explicado Carlos en la primera hora, y en lo que es la vida media y el efecto del fármaco, ¿sí? Entonces, más o menos llevándolo al ejemplo que yo les había puesto acá en el cuadrito, ¿sí? Teníamos que de sustrato, del CYP3A4 tenemos el alprazolam, ¿bien? Y de inductor tenemos la rifampicina. Entonces, si el fármaco A es inductor del citocromo, el fármaco A va a aumentar la actividad del citocromo, ¿sí? Y va a aumentar la velocidad de eliminación del fármaco B, que en este caso sería el fármaco A sería
El fármaco A sería el inductor y el fármaco B sería el sustrato, ¿bien? ¿Y cuál es la conducta terapéutica a tomar en estas situaciones? Lo ideal sería aumentar la dosis de fármaco B, ya que al aumentar su metabolismo, aumentamos su eliminación y disminuimos su vida media. Entonces, lo ideal sería aumentar la dosis si es que tenemos que dar estos dos fármacos de forma conjunta. Lo ideal sería tratar de no darlos de forma conjunta, cosa de que no ocurran estas interacciones, pero en el caso de que sea necesario, podemos tomar la medida de aumentar la dosis del fármaco B, ¿sí? Siempre traten de guiarse con estos ejemplos del cuadro este, ¿sí? ¿Se entiende inducción enzimática, chicos? Sí. Sí. Tomen los ejemplos y úsenlos, porque de verdad eso después en el examen, si ustedes usan ejemplos, suman puntos. Y bueno, después tenemos la otra interacción de medicamentos a nivel del metabolismo, que es la inhibición, ¿sí? Que va a ser lo contrario a lo que hemos visto recién, o sea, va a ser al revés. La inhibición enzimática quiere decir que el fármaco A, que actúa como inhibidor, disminuye la actividad del citocromo y por lo tanto disminuye su velocidad de eliminación. Esto que va a generar que el fármaco B, que es el sustrato, aumente su biodisponibilidad, aumente su vida media y por ende aumente su efecto. Y acá les repito, o sea, lo ideal sería no mezclar estos fármacos, pero bueno, en el hipotético caso de que no se pueda realizar esto, se pueden tomar conductas terapéuticas como por ejemplo disminuir la dosis del fármaco B para que no llegue a dosis tóxicas, por ejemplo, ¿sí? O aumentar también el intervalo entre cada dosis, ya que cuando pasa esto se prolonga la vida media. Entonces yo puedo aumentar el intervalo de dosis para evitar complicaciones y nada, y problemas con esto, ¿sí? Bueno, en cuanto a metabolismo, sepan también que tienen que ver el fenómeno del primer paso, también muy importante. No lo hemos puesto aquí porque, bueno, por cuestiones de tiempo estábamos medio complicados, pero bueno, cualquier cosa sepan que nos pueden preguntar, mandar un mensaje, lo que sea. Y no sé si alguien tiene dudas sobre esto. Si no quedó claro algo, me dicen. Pero bueno, acá está la bibliografía que utilicé, que son los libros del Flores y del Velázquez, básicamente, y las teóricas de la cátedra, ¿sí? No sé, chicos, si tienen dudas o qué, pero si no, bueno, tenemos que pasar a eliminación. Así que me avisan si no se entendió algo, ¿ah? Nadie tiene preguntas, nadie tiene dudas, nada. No sé si me están escuchando, no, nadie tiene dudas. No, sí. Ok. Bueno, ¿les parece bien entonces que pasemos a lo que es eliminación? Sí. Sí, por favor. Dale, bueno. Carlitos, ¿estás ahí? Siempre, siempre, siempre. Bueno, bánquenme que deje de compartir esto. Chicos, de verdad, si les quedó alguna duda, me avisan, ¿no? Porque por ahí fui muy rápido por el hecho del tiempo, ¿ah? Por eso, pero bueno, me avisan si no. Compartir. Y a ver. Bueno, ¿se ve, chicos? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, vamos a arrancar hablando de lo que es excreción, ¿sí? Quiero, antes de que arranquemos con esto, quiero que sepan que todo lo que es cinética de eliminación lo van a ver mañana con el doctor Montenegro, y todo lo que es distribución también, ¿sí? O sea, no es que cinética termina hoy, mañana termina, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces hablando de excreción. Bueno, tienen que saber, muy importante, la definición de excreción. Tienen que saber que la excreción es la forma en la que se puede eliminar un fármaco. No es la única forma, pero es una de las formas, ¿sí? Y sepan que es el pasaje de los fármacos desde la circulación hacia el exterior
o hacia un compartimiento que se encuentra en comunicación con el exterior, ¿sí? Y sepan que se las puede clasificar en renales, excreción renal y excreción extrarrenal, ¿sí? Tenemos distintas vías de excreción o órganos de excreción, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Vamos a hablar de las más importantes acá en este repaso, pero vamos a hacer ahora un pantallazo general de cada una, ¿sí? Tienen la renal, que es, bueno, una de las más importantes, ustedes ya saben, y siempre recuerden lo que les he dicho hace un rato de estudiar con ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, por vía renal se pueden excretar, por ejemplo, las sulfas, que son antibióticos, que a su vez también ejercen acción en el riñón, ¿sí? Eso también está bueno saberlo, saber que el fármaco puede actuar en un órgano y a su vez eliminarse por ese mismo órgano, ¿sí? También, por ejemplo, sepan que el potasio se elimina por el riñón, es muy importante saber todas estas cosas. Es muy importante saber por dónde se eliminan los fármacos, porque, por ejemplo, si mi órgano de eliminación o de excreción está enfermo y yo doy un fármaco que se excreta por esa vía, voy a estar medio complicada, ¿sí? El fármaco no va a tener por dónde excretarse, se va a acumular y me va a generar toxicidad. Así que siempre hay que tener cuidado con eso y saber bien cuáles son las vías de excreción de los fármacos que nosotros recetamos a los pacientes. Uy, no sé por qué lo pasé. Bueno, por vía biliar, vamos a ver más adelante que se pueden excretar, por ejemplo, medios de contraste o anticonceptivos, los anticonceptivos orales. Por piel, pelo y uñas, van a ver que es muy famoso el ejemplo de los metales pesados y es importante en las intoxicaciones, ¿sí? Porque por ahí se hacen las pruebas de los intoxicados, se realizan mediante la extracción de un cabello o de un poquito de uña, raspado de uña o cosas así, ¿sí? Se eliminan por esas zonas. Después por glándula mamaria, ya vamos a ver más adelante también con más detalle, pero sepan algunos ejemplos, como por ejemplo el alcohol, la nicotina. Luego tenemos las lágrimas, que por ejemplo la pilocarpina se excreta por esta vía, sí, siempre y cuando se la administre por vía tópica, ¿bien? Con el colirio. Luego, también excretar lo que es el alcohol, por saliva, ¿cómo se llamaba esto? Ay, no me acuerdo el ejemplo de la saliva. La clonidina, ya me acordé. La clonidina se excreta por saliva, ¿sí? Muy común ese ejemplo en los exámenes. Después por heces, por ejemplo, el carvedilol, que es un beta bloqueante. Y por pulmón, muy famoso la excreción del alcohol, ¿sí? Por eso el test de alcoholemia se hace por aire expirado, ¿bien? Bueno, ahora Carlitos va a hablar de lo que es excreción renal, ¿sí? Buenísimo. Bien, chicos, ahora vamos a hablar, sí, de excreción a nivel renal, ¿sí? Una forma básicamente concisa de decirlo, porque es bastante amplio, pero bueno, básicamente para que se entienda lo más importante de esto. Sí, ustedes saben de todos los órganos de excreción que vimos, el más importante es el riñón, principal órgano excretor, que se encarga de metabolizar, acumular y excretar los fármacos. ¿Sí? Pásamelo, por favor. Allí. No sé si se pasa la diapo, digamos. Ahí estamos, perfecto. Vale. La excreción renal, básicamente ustedes lo van a tener mediante 3 tipos de procesos. La filtración, lo que sería la secreción y la reabsorción. ¿Sí? Vamos a tratar de ir hablando uno a uno, de a poco, que se entienda. De la filtración, lo más importante que tienen que entender es que ocurre a nivel del glomérulo, ¿sí? Cuando ustedes estudiaban la nefrona, siempre tienen que tener en cuenta el gráfico que generalmente veían en fisio, ¿sí? A través de los capilares fenestrados. Es importante que entiendan que se elimina la fracción libre del fármaco y es un proceso no saturable, ¿sí? Sobre todo que es un proceso no saturable, eso cuando lo vean mañana en cinética de la eliminación es muy importante. No se van a eliminar ni gases, ni tampoco fármacos que estén unidos a proteínas,
obviamente, para que pueda filtrar a través de lo que vendría a ser el glomérula, tiene que ser de bajo peso molecular, ¿sí? Y obviamente, repito, se elimina la fracción libre. Cuanto menor cantidad de fármaco esté unido a las proteínas, por ende hay más fracción libre del fármaco, aumenta la filtración glomerular. Cuando yo aumento la concentración plasmática de ese fármaco, aumenta su velocidad de excreción. Repito, yo por filtración elimino la fracción libre del fármaco, la que no está unida a proteínas. Cada vez que haya menos cantidad de fármaco unido a proteínas, aumento la filtración glomerular y por ende, cuando yo aumento la concentración plasmática del fármaco, aumento la velocidad de excreción. Cuando el fármaco es eliminado únicamente por lo que vendría a ser este mecanismo, que vendría a ser la filtración, su clearance va a ser igual a el clearance de la inulina, que es 120 mililitros minutos. Un ejemplo de fármaco que se elimine únicamente por la filtración, la gentamicina. ¿Sí? Esto como datos más importantes, y lo vuelvo a repetir por última vez, a través del glomérulo, es un proceso que no es saturable, se elimina la fracción libre. Cuando únicamente se elimina por acá, su clearance es igual al clearance de inulina, ahí lo tienen de 120 mililitros minuto. Y obviamente, mientras menos fármaco tengan unido a proteínas, más filtración glomerular van a tener. Cuanto casualmente más concentración plasmática ese fármaco tengan, más rápido va a ser la velocidad de excreción. Mayor va a ser la velocidad de excreción. Pásamelo, por favor. Después tienen lo que sería la secreción. La secreción es el segundo mecanismo bastante importante, donde vamos a ver que se va a producir a nivel de lo que vendría a ser el segundo segmento del túbulo contorneo proximal. ¿Sí? A diferencia de la filtración, va a ser un mecanismo saturable, donde casualmente el fármaco lo que hace es pasar desde el plasma, por así decirlo, a la luz tubular. ¿Sí? Es muy diferente cómo se produce el mecanismo de secreción, tanto para fármacos que sean bases orgánicas, por ejemplo, como para fármacos que sean ácidos. ¿Sí? Ustedes van a tener sustancias que son anfóteras. ¿Qué significa eso? Que pueden utilizar tanto cualquiera de los dos mecanismos. Acá, comenzando por el ejemplo de lo que van a ser las bases, ustedes lo que van a tener es, para poder estudiarlo bien, tienen que entender que es similar al mecanismo de la colina. Van a tener tienen la célula de lo que vendría a ser el túbulo contorneado, y tienen que entender, digamos, que a nivel basal van a tener, digamos, que pasa del intersticio hacia el interior de la célula, la base, por lo que sería una difusión facilitada, donde también van a tener una bomba de sodio y potasio, y a nivel luminal van a tener tres transportadores, digamos, que son los que sacan la base hacia la luz del túbulo. Tienen la glucoproteína P, tienen el transportador de guanidio y el transportador de trietilamonio. ¿Sí? Casualmente estos transportadores, que son, repito, la glucoproteína P, el transportador de guanidio, el transportador de trietilamonio, tienen un mecanismo de contratransporte base protón, y por último, ese protón sale por un contratransporte de potasio con protón. ¿Sí? Pásamelo, por favor. El siguiente. Y respecto a los ácidos, ¿sí? Vamos a ver que se secretan por un mecanismo similar al ácido úrico, por una difusión simple o facilitada. Acá casualmente se encuentra, digamos, en lo que viene a ser la membrana vasolateral, donde vamos a ver que a nivel basal tienen un contratransporte de ácido con alfa-cetoglutarato, donde casualmente ese ácido entra desde el intersticio renal hacia la célula del túbulo y sale el alfa-cetoglutarato, o sea, sale el alfa-cetoglutarato e ingresa el fármaco ácido. Luego el fármaco ácido vuelve a ingresar, por lo que vendría a ser un contrasporte con el alfa-cetoglutarato y el sodio, y de ahí en más después el sodio se elimina por una bomba sodio y potasio. Eso a nivel basal, pero a nivel luminal, el ácido, el fármaco ácido, sale, digamos, por una difusión facilitada. Generalmente estos son los mecanismos. Yo lo que les recomiendo, digamos, es que hagan un esquema, ¿sí?, de lo que vendría a ser el túbulo contorneo proximal con la célula tubular y obviamente con el intersticio y con los capilares, digamos, que rodean, digamos, a la nefrona, para que lo puedan estudiar mejor. Estos ya son mecanismos que obviamente lo pueden ver en cualquier esquema gráfico que se encuentre en cualquiera de la bibliografía, ¿sí? Pásamelo, por favor. Y por último,
haciendo mención ya a lo que vendría a ser la reabsorción, que ya vendría a ser el último mecanismo, es cuando ustedes tienen un pasaje de un fármaco desde lo que vendría a ser el túbulo renal hacia lo que vendría a ser al intersticio. Que esto, ¿dónde va a ocurrir? Ocurre ya en el túbulo colector, ¿sí? Acá interviene mucho el pH de la orina, ya que sabemos que la variación de ese pH de la orina modifica la concentración del fármaco, y acá volvemos a repetir lo que habíamos visto previamente en el pK, ¿sí? Ustedes tienen que recordar bien lo que habíamos visto al principio de la clase, o sea, en la primera hora del pK, que ¿qué pasaba? Que si yo tenía un fármaco ácido en un medio ácido, predominaba la fracción liposoluble, o sea, la no ionizada, entonces el fármaco se absorbía mejor. Lo mismo me pasaba, por ejemplo, en un fármaco que esté en un medio básico, en lo que vendría a ser, digamos, y que sea casualmente este fármaco básico, predominaba la fracción liposoluble no ionizada y se reabsorbía mejor. Acá tiene que ver mucho, digamos, también el pH de la orina con ese tipo de cosas, sobre todo, digamos, por las intoxicaciones con distintos tipos de fármacos. Que se reabsorba un fármaco tiene beneficios y no tiene beneficios a la vez, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué beneficio tendría? Que se prolongue la vida media de un fármaco o que se prolongue el efecto farmacológico del mismo. Pero a su vez, el beneficio que no se reabsorbe un fármaco sería que se elimine obviamente más rápido, evitando las intoxicaciones. Obviamente esto está condicionado por, como dijimos, el pK del fármaco, el pH de la orina y la solubilidad del fármaco, ¿sí? Sabemos que la reabsorción, el clearance, generalmente que tienen estos fármacos, es menor al clearance de inulina. Y ustedes, por ejemplo, es muy común que se les pregunte, por ejemplo, un paciente que llegue intoxicado con anfetaminas, sabiendo que las anfetaminas son bases, ¿sí? Se realiza el tratamiento general de intoxicado y se procede a acidificar la orina con lo que vendría a ser, digamos, la ácido ascórbico, que es la vitamina C, para que de esa manera predomine la forma ionizada del fármaco, que es casualmente la hidrosoluble, y no se pueda reabsorber por el túbulo colector y de esa manera se puede eliminar. También pueden tener el caso donde, por ejemplo, tengan que alcalinizar la orina, cuando, por ejemplo, estén intoxicados con un ácido, puede ser, por ejemplo, un barbitúrico, donde tienen que alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio para que de vuelta, por lo que habíamos explicado del pK, pueda predominar la forma hidrosoluble y ionizada, no se reabsorba por el túbulo colector y de esa manera se puede eliminar el fármaco, que es el beneficio de la no reabsorción de los fármacos, ¿sí? Como dijimos acá, en síntesis, tiene un clearance menor del clearance de la inulina. Generalmente lo que se hace es comparar, digamos, a los fármacos respecto a este clearance para saber, digamos, cómo sería, digamos, su eliminación, dependiendo qué tipo de los mecanismos que utilice. Por ejemplo, ¿sí? Si tenemos un fármaco que únicamente se elimina por filtración, ¿sí? Su clearance no va a estar disminuido por la administración de bloqueantes de la secreción, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Porque únicamente se elimina por filtración, la secreción no tiene nada que ver, entonces el clearance sería igual. Si se eliminara por secreción, ahí sí lo podría modificar por bloqueantes de la secreción. Por ejemplo, para los ácidos se usa el Benecid y para las bases se usa la ranitidina. Y después, por ejemplo, casualmente en este caso de la reabsorción, el clearance termina siendo menor al clearance de inulina. ¿Sí? Eso como dato que suelen llegar a preguntar. Ahora, por último, para terminar un poco con la excreción renal, ¿qué velocidad, la velocidad de excreción renal? Hay factores que terminan interviniendo o que influyen en cómo un fármaco se elimina por vía renal. Por ejemplo, el flujo sanguíneo. Mientras mayor flujo sanguíneo haya, mayor excreción va a haber. Caso contrario, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, va a tener menos excreción porque hay menos flujo. Una concentración plasmática, por ejemplo, los procesos no saturables como la filtración, la concentración plasmática del fármaco es directamente proporcional a la velocidad de excreción. Si yo tengo más concentración del fármaco, más rápido se va a excretar por riñón. El estado del riñón, obviamente, en una insuficiencia renal es importante, digamos, porque casualmente va a disminuir la excreción renal en caso de insuficiencia renal. Por ende, yo tengo que modificar o ajustar la dosis del fármaco. Puedo aumentar el intervalo interdosis o casualmente disminuir la dosis o buscar una alternativa terapéutica. Y por último, la edad. Deben entender que los recién nacidos no tienen mucho el mecanismo de secreción desarrollado. Entonces, por ejemplo, fármacos como el cloranfenicol, que se eliminan exclusivamente por secreción, tardan mucho en eliminarse.
Esto fue un breve resumen, como les digo, de los 3 mecanismos de la secreción renal. Obviamente, la filtración, tienen que recordar que es el no saturable, la secreción es insaturable, eso les va a servir para lo que vendría a ser el día de mañana la cinética de eliminación, para poder entenderlo mejor. Y bueno, como les digo, revisar bien el tema de los gráficos y los esquemas que pueden encontrar en la bibliografía para entender los sistemas de contratransporte y cotransporte, que tiene mucho que ver en cómo sale el fármaco con la luz tubular. Eso respecto a excreción renal. Bueno, ahora vamos a ver los últimos 2 mecanismos de excreción, ¿sí? Que nos parecieron importantes y ya vamos terminando, ¿sí? Vamos a ver primero la excreción hepática o biliar, ¿sí? Tienen que saber que para que un fármaco pueda excretarse por esta vía, debe ser de alto peso molecular, y si el fármaco no tiene ese alto peso molecular por sí solo, lo va a adquirir cuando se conjugue, ¿sí? Y deben ser también hidrosolubles, ¿bien? Sepan que la mayoría de los fármacos que se excretan por vía hepática o biliar suelen sufrir de circulación enterohepática, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero no significa que todos van a sufrirla, ¿sí? O sea, no es que excreción biliar es sinónimo de circulación enterohepática, sino que algunos fármacos que se excretan por vía biliar pueden sufrir circulación enterohepática, pero puede haber otros fármacos que se excreten por vía biliar, pero que no necesariamente sufran de esta circulación enterohepática, ¿sí? Eso es importante que entiendan que no son sinónimos, ¿sí? Bueno, reducidamente el mecanismo de excreción hepático-biliar se da mediante proteínas que se encuentran en la membrana de los hepatocitos, ¿sí? Tenemos la glucoproteína P, que se encarga de la excreción de cationes orgánicos, y también cuenta el hepatocito con proteínas MRP2, que se encarga de la excreción de aniones orgánicos, ¿bien? Estas proteínas lo que van a hacer es sacar al fármaco del hepatocito y lo van a mandar hacia los conductos hepáticos, bueno, el hepático derecho, después pueden pasar por el hepático izquierdo, llegan al conducto hepático común, se une con el cístico y mediante el conducto colédoco llega con las heces, el fármaco intestino, o puede sufrir la circulación enterohepática, ¿sí? Recuerden que pueden pasar ambas cosas y que esto va a depender de los fármacos. Entonces, como para volver a repetirles, recuerden, el hepatocito tiene 2 proteínas en las membranas, la glucoproteína P y la proteína MRP2, que se encargan de la excreción de los cationes y los aniones orgánicos hacia los conductos hepáticos. Mediante esos conductos van a llegar al intestino y se va a producir la excreción de los fármacos, ¿bien? Ejemplo de fármacos que se excreten por esta vía y que no sufran de circulación enterohepática son el carvedilol y la rifampicina, ¿bien? Recuerden eso, y no sufren de circulación enterohepática, esos 2 fármacos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la circulación enterohepática. Brevemente, sepan que los fármacos cuando llegan al hígado se conjugan, ¿sí? Por ejemplo, se podían conjugar con ácido glucurónico, así se vuelven de alto peso molecular, se vuelven hidrosolubles y se inactivan. Por esta situación, estos fármacos no se reabsorben y se excretan por la bilis al intestino. De la misma forma que les dije arriba recién, ¿bien? Con el mismo mecanismo. Pero acá entra las 2 posibilidades de qué pasa en el intestino cuando llega el fármaco conjugado. Pueden pasar 2 cosas, que el fármaco, por su alto peso molecular y por su hidrosolubilidad, no se reabsorba y se elimine por heces, que vendría siendo el caso del carvedilol, por ejemplo, o puede ocurrir lo que conocemos como la circulación enterohepática propiamente dicha, que es que cuando el fármaco llega al intestino, la microbiota, que tenemos todos los seres humanos en el intestino por fisiología, digamos, pueden producir las enzimas que se conocen como las beta-glucuronidasas, que van a romper las uniones del fármaco con el ácido glucurónico.
Esto va a hacer que el fármaco pueda reabsorberse porque se desliga, digamos, de esa conjugación que había adquirido en el hígado y se vuelve de menor peso molecular y menos hidrosoluble, digamos, y puede reabsorberse. Entonces eso le permite volver a la circulación y seguir ejerciendo su efecto terapéutico, ¿sí? Por lo tanto, la circulación enterohepática, su consecuencia vendría siendo que prolonga la vida media del fármaco y, a su vez, el efecto farmacológico, ¿sí? Y uno de los ejemplos más conocidos de fármacos que sufren circulación enterohepática son los anticonceptivos orales, ¿bien? El anticonceptivo se conjuga en el hígado, pasa por la bilis hacia el intestino, llega al intestino, se encuentra con las enzimas, las glucuronidasas, se rompe esa unión entre el anticonceptivo y el ácido glucurónico, se escinde esa unión y permite que el anticonceptivo vuelva a la circulación y pueda prolongar su efecto, ¿sí? Esto es muy importante, por ejemplo, cuando hay pacientes que dicen, ay, que si tengo diarrea, que el anticonceptivo no va a surgir efecto, que por qué, o sea, como que la gente bien no entiende por qué pasan estas cosas, de si tengo diarrea o si tomo un antibiótico de amplio espectro que después me da diarrea, qué pasa con el anticonceptivo, por qué disminuye su efecto, y bueno, es por esto, porque no le da tiempo, si yo estoy con diarrea, no le da tiempo al anticonceptivo a que la beta-glucuronidasa rompa la unión con el ácido glucurónico y no le permite su reabsorción, no le da tiempo, digamos, entonces se termina eliminando el anticonceptivo y su efecto disminuyendo porque no logra reabsorberse, ¿sí? Eso por ahí como, no sé, cultura general como para que lo tengan en cuenta y por ahí les ayuda un poco a entender esto de la circulación enterohepática, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, chicos? Bueno, seguimos. Por último, voy a hablar sobre la excreción de los fármacos por la leche materna, ¿sí? Por las glándulas mamarias. Para poder hablar de esto, es importante que sepan que aquí interviene lo que ya les explicó Carlos, que es el atrapamiento iónico, el fenómeno de atrapamiento iónico, y la liposolubilidad de los fármacos, ¿sí? Tienen que recordar que el pH de la leche y lo que vendría siendo el tenor graso o el porcentaje de grasa que tenga la grasa va a condicionar cuáles son los fármacos que van a poder excretarse por esta misma vía, ¿sí? Y sepan que el pH de la leche materna es un poco más ácido que el plasma, ¿sí? Y tiene, bueno, como ya dijimos, un alto contenido graso. Entonces, vamos a tener ciertos fármacos que cuando pasen de la sangre o del plasma hacia la leche van a predominar en su forma ionizada y no van a poder reabsorberse al plasma, por ende van a excretarse por la leche. Si se excretan por la leche, van a terminar llegando al neonato que está tomando de esa leche, ¿sí? Esta vía de excreción, si bien no tiene mucha importancia farmacocinética, tiene más importancia por el efecto que tiene en el lactante, ¿sí? Entonces sepan que aquellos fármacos que son muy liposolubles y que son básicos, pasan de la sangre a la leche y cuando llegan a la leche, que tiene un medio ácido, al ser los fármacos básicos, va a predominar su fracción ionizada, es decir, su forma hidrosoluble, y no van a poder volver al plasma, ¿sí? Entonces se van a terminar excretando con la leche. Recuerden siempre eso, los fármacos básicos y liposolubles, en la leche va a predominar su forma ionizada, hidrosoluble, no se reabsorben y se excretan. La importancia de esto es de los efectos en el lactante. Y un ejemplo muy común son las benzodiazepinas, por ejemplo, el alprazolam, el midazolam, cualquiera de ellos, son muy liposolubles y son básicos, por ende pasan a la leche y el bebé, si toma la teta, bueno, nada, va a ingerir el fármaco y va a tener efectos sobre él, ¿sí? Si en el hipotético caso de que la madre no pudiese dejar la medicación, ¿sí? Se optaría o se elegiría el camino de la leche de fórmula, ¿sí? No darle lactancia materna al niño mientras la madre consuma estos medicamentos, ¿sí? Así que bueno,
nada, espero que se haya entendido los temas que hemos dado hoy con Carlos, un poquito largo, pero bueno, hemos hecho lo que se pudo, y la bibliografía que hemos usado ha sido el Flores, el Velázquez, y bueno, las teóricas que dan los docentes en la cátedra. No sé si tienen dudas o no, pero bueno, esperemos que se haya entendido lo mejor posible y que haya sido provechoso. Sí. Te hago una consulta. En el caso de los anticonceptivos orales, después de que se reabsorben, ¿cómo terminan excretándose, digamos? Vuelven a lo mismo, digamos, o sea, esa es o sea, tienen como un círculo, ¿entendés?